Hermanos, Axel de Chile. Estimados, de ahora en adelante vamos a hablar de grabación número. Esta es la grabación número 20. Bien, el tema que nos convoca hoy día, como siempre, el título más importante es Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. El tema de hoy día es: nada que esté oculto permanecerá para siempre oculto. Criptohistoria, quiero definir, criptohistoria es la historia oficial que nos cuenta una falsa historia y nos esconde la verdadera. Toda mentira, por grande y monstruosa que sea, y por la multitud de actores que intervengan en el fraude, tarde que temprano, el pacto de silencio se rompe. Quien nos ha escondido la historia oficial fraudulenta, tarde o temprano, el que nos ha escondido la historia oficial fraudulenta quedará expuesto. Ahora, otra pregunta, ¿quién nos ha escondido la historia oficial fraudulenta de este planeta? Muchas cosas. En primer lugar, nos ha escondido que la Tierra haya tenido 4 humanidades, no una. B, que las 2 primeras humanidades fueron laboratorios de vida encargada a Luzbel cuando era bueno. C, que la tercera humanidad, este laboratorio de vida, la formó y supervisó directamente Jehová. D, este laboratorio de vida que formó directamente Jehová fue el de Adán y Eva, pero el diablo ya maleado metió sus genes a la mala en Eva. E, que Eva quedó esperando hijos de 2 simientes, de la simiente de Dios y de la simiente del diablo. Esa es la parábola de las 2 semillas. En la Biblia aparece una parábola que dice que vino el sembrador y sembró una semilla en el día, y en la noche vino el malo, el maligno, y el sembrador sembró trigo y el maligno entre medio del trigo le sembró cizaña, que es muy parecida al trigo, se confunde con el trigo y que no hay forma más que separarla en la cosecha. Cuando se cosecha, el fruto es diferente. Entonces, Caín era hijo del maligno y Abel era hijo de Dios, de la línea de Dios. Provenía, ¿cierto?, de Adán, ¿no? Y en este caso hubo una cúpula entre Eva y el diablo, que era Luzbel. La palabra dice que era la serpiente antigua, que era un ser inteligente, era un ser que tenía cuerpo, que tenía bipedalismo, que era un cuerpo que tenía un cerebro desarrollado, que era un reptiliano este ser. Y este ser que bajó del segundo cielo, vio a la raza humana que se estaba por formar, que se estaba formando, y la maleó, le metió la cizaña, la semilla de él. Dice que la simiente del jefe, que la simiente del diablo llamada cizaña, se tomó el dinero y el poder de los gobernantes del mundo, desde el momento en que Adán y Eva, en que Eva concibió 2 hijos muy seguidos, que fue primero Caín, que era del maligno, que era el del semen del maligno, digamos, del asunto genético del maligno reptiliano, y también al mismo tiempo que ya no era, por supuesto, un reptiliano puro, sino que era un híbrido entre Eva, que era una humana, y el diablo, que metió su semilla de reptiliano. Y cuando tuvo esa semilla, y Abel, que era el hijo de Dios, que venía de la rama de Dios, estos reptilianos, ¿cierto?, que descienden de Caín, se tomaron el dinero y el poder del mundo, de los gobernantes del mundo. Eso nos están ocultando a nosotros. Y la simiente de Dios, llamada trigo, fue esclavizada, la simiente humana fue esclavizada. ¿Ya? Ahora, G, estamos hablando de las cosas que nos esconden. La criptohistoria es la historia oculta, la historia verdadera de las cosas, las que nos quieren ocultar y nos enseñan una historia mentirosa,
que no es verdadera, pero la criptohistoria, la historia oculta, se puede, digamos, llegar a armar, se puede llegar a armar el rompecabezas a través de los cabos sueltos que hay, que quedan en superficie y que uno los puede unir. Esto es muy importante porque estas cosas que voy a decir yo las han dicho muchos, muchos que han tenido problemas se han jugado la vida diciéndolas, que son gente que vinieron de las primeras fuentes, son gente, muchos famosos dijeron estas cosas y hay famosos de Hollywood que fueron dejados hablar, nunca más se les dio una película por hablar contra los señores del mundo, el poder que reina en el mundo. En el caso mío yo no soy famoso, nunca lo seré, no tengo ninguna importancia. Digo cosas que han dicho otros y otras que me revela el Señor, pero también hay una gracia que tengo yo que el Señor ha puesto en mí, que soy una persona que puede unir cabos. O sea, la ciencia humana, me voy a explayar en otro sentido, la ciencia humana está formada por muchas ciencias aisladas que no tienen contacto unos con otros. Ahí se forman los grupos multidisciplinarios, pero estos grupos multidisciplinarios, por más que conversen entre ellos, no hay un solo hombre que conozca todas estas ciencias, sino que un hombre conoce una ciencia, otro conoce otra ciencia y otra ciencia, y eso no es bueno, porque siempre se mantienen islas y nunca se sabe la verdadera verdad, valga la redundancia, sino que se necesita alguien que una cabos y empieza a aparecer la criptohistoria, la que nos habían ocultado. Que todos los dioses, esto es otra cosa que nos han ocultado, que todos los dioses de la tierra, ¿cierto? Todos estos dioses que se levantaron como dioses de todas las culturas de la tierra, corresponden a ángeles caídos, que se hicieron adorar enseñando a los humanos y el diablo recibe el culto a la culebra. Mire, el diablo repartió la tierra, hizo contrataciones cuando se rebeló contra Dios, porque él estaba a cargo de un laboratorio de vida de la primera humanidad que es la tierra, hace millones de años, el tiempo de los dinosaurios prácticamente. Y el diablo hizo contrataciones, significa que él dijo, todos pueden levantarse como dioses, pero yo soy el Dios principal. Y el culto al diablo principal de todas las culturas de la tierra es el culto a la culebra. Ese culto usted lo puede encontrar en todas las culturas de la tierra, tanto en el Oriente, en Europa, en Occidente, en Oceanía, lo puede encontrar en América del Sur, América del Norte, en todas las culturas de la tierra, el culto a la culebra. Es lo característico el culto a la culebra con sacrificios humanos. Dentro de los sacrificios humanos siempre hay sacrificios de sangre, ¿cierto? También es típico que se comen al corazón, que se comen, algunos se comen el cerebro, la antropomorfia, digamos, es ese tipo de cosas. Es típico de los cultos del satanismo, que ahora aún en el tiempo moderno se realizan de forma secreta. Bien. Que todos los dioses de la tierra, ¿cierto?, corresponden a los ángeles caídos que se hicieron adorar engañando a los humanos, y el diablo recibe el culto de la culebra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque mucha gente que lee la Biblia, sobre todo los ateos, los que nunca han querido creer, el mayor escollo que tienen con la Biblia es que dicen que la Biblia es uno de los tantos libros de tantos dioses que hay en la tierra, y eso es cierto. Pero la Biblia lo aclara, la misma Biblia lo aclara, de que el Dios verdadero, el Dios bueno, el Dios que tenía el proyecto, no el disidente, el que trató de que el proyecto de Dios se fuera a pique, se cayera, se fuera al suelo. No el disidente, no el diablo corrompido. El diablo corrompido se hizo adorar él y todos sus ángeles. El culto principal es el de la culebra, y todos sus ángeles pueden ser adorados. Se levantaron como dioses de los griegos, dioses de los romanos, dioses de cientos de pueblos. El dios de los aztecas, el dios de los mayas, el dios de los araucanos, etc. Estoy explicando este asunto, es muy importante. Este ha sido el gran escollo de los ateos, de la gente que no quiere creer, no, es decir, tantos dioses. Los dioses es un invento, entonces, no es así. La Biblia claramente explica de que esta es una aberración. Los ángeles verdaderos, cuando se le aparecen a los hombres, cuando le aparecen a los profetas, y los profetas quieren adorarlo, dicen inmediatamente, no, yo soy igual que tú. Solo Dios no debes adorar. O sea, a diferencia del reino de los cielos, ¿cierto?, donde hay 2/3 de los ángeles, en el reino de los cielos solo Dios es adorado. Solo Dios recibe el honor por ser el primero. Es un honor que se le da a Él. ¿Ah? Pero en este reino corrompido de los ángeles caídos, todos reciben adoración y todos se levantan como dioses y engañan a los hombres. Bien.
Bien, culto a la culebra dice, o reptiliano. El culto a la culebra tiene que ver con los reptilianos. En Colombia, damos un ejemplo rápido, en la cultura San Agustín de Colombia hay como 1200 más o menos, es un ejemplo rápido que puede dar muchos ejemplos, hay como 1200 estatuas muy antiguas, nadie sabe exactamente la edad que tienen, en los cerros de Colombia. Toda América está llena de estas cosas en todo caso. En los cerros de Colombia y estas estatuas están llenas de culebras, de culebras antiguas. Incluso vino a Colombia un especialista en dioses de la India, y se dio cuenta que el mismo culto que tienen los hindúes de la cobra, casi los mismos, son los mismos monumentos, un poquito más rústicos los de América que los de hindú. Los cultos de Brahma, los cultos de Vishnu, hay muchos cultos parecidos, o casi idénticos, que entonces indican que estos continentes tuvieron algún contacto. Este se quedó con la boca abierta, este experto hindú, cuando vino a estudiar la cultura San Agustín de Colombia, estas 1200 estatuas que hay sobre los cerros altos, que los colombianos han hecho como un museo al aire libre, ¿cierto? Haciéndole un enmarcado a cada estatua, digamos, la gente las puede ahí observar, etcétera. Bien. H. Nos trataron de ocultar el libro de Enoch. El libro de Enoch es el más aclaratorio de la Biblia. Fue escondido por la gran institución religiosa que la Biblia le llama la madre de las rameras de la tierra, donde también abundan los reptilianos. ¿Ya? No quiero nombrar esa, no puedo decir el nombre porque no me conviene, una institución poderosa que está cayendo, sí, y hay una razón por qué está cayendo, después voy a explicar por qué esa institución religiosa tan poderosa, que tuvo, como quien dice, que tomó todo lo de Dios y lo hizo, y hizo mercancía con lo de Dios, ¿ya? E hizo esclavos a los hombres, el opio del pueblo, que le llamaban a la gente atea, que no, en cierto modo tenía razón respecto a esa institución religiosa. Esa institución religiosa está cayendo por una razón que después la voy a dar. Y ya dije que el libro de Enoch, ¿cierto? Es muy aclaratorio. Que en el libro de Enoch deja claro que la cuarta raza, la de los gigantes, sale de una cruza entre 200 ángeles que se revelaron en tiempo de Enoch y, y formaron y se mezclaron con mujeres formando unos híbridos. Estos son los gigantes. Ahora, esta raza de gigantes también está para atrás, no solamente en tiempos de Noé se produjo la cruza, sino que para atrás. Y hay otra razón por qué los gigantes dominaron, digamos, para atrás, incluso acercándose al tiempo de los dinosaurios. ¿Por qué dominaron? Hay otras razones que las voy a dar. Bien. J. Que el diablo y los ángeles se rebelaron en tiempo de los dinosaurios, cuando fue puesto el primer laboratorio de vida acá en la Tierra. Se habían preguntado los, digamos, los antropólogos, no antropólogos exactamente, los arqueólogos, los, los antropólogos podrían ser todos los que estudian las osamentas. Los antropólogos dicen que es osamenta humana, los arqueólogos, este momento no me acuerdo exactamente los que estudian las osamentas de animales, en el caso de los dinosaurios. Estos se habían preguntado por qué los dinosaurios reinaron por tantos millones de años, porque reinaron como hace 300 millones antes de Cristo, o 280 millones antes de Cristo, hasta llegar al año 62 millones antes de Cristo, que se supone que fue el gran cataclismo digamos, el cometa que le pegó, o el astro que le pegó, el gigante aerolito, meteorito que le pegó en Yucatán y que destruyó todos los dinosaurios de la Tierra, pero quedaron reductos después. Siempre quedan reductos. Se preguntaban cómo en tanto tiempo, porque si llevamos el tiempo de los dinosaurios a un gráfico en metros, es como 1 kilómetro y tanto. La vida de los dinosaurios se llama la vida de los dinosaurios. El tiempo medido ahora en distancia es como 1 kilómetro, equivalente a los mamíferos que quedaron después. Y los mamíferos, desde que quedaron hasta que se formó el primer hombre humano, es como 1 centímetro. Entonces ese centímetro, en un centímetro se formó del mamífero más insignificante a llegar a un mamífero que tenía vida, que era el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. ¿Cómo es posible que en un periodo tan corto se haya formado un ser inteligente y en un periodo tan largo los dinosaurios no hayan
desembocaron en un ser dinosaurio, por decir así, un saurio inteligente, ¿cierto? Que hubiera llegado al bipedalismo, que le hubiese crecido el cerebro, un cerebro con una capacidad sobre los 1800 centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Y eso no es verdad. Ahora estamos descubriendo que eso también nos ocultaron, fue ocultado. Entonces, vamos a explicar todas estas cosas. J. Que el libro, que el diablo y los ángeles que se rebelaron en tiempo de los dinosaurios provenían de una raza reptiliana, donde se puso de pie en otro planeta natural una culebra, lo que la palabra decía la culebra antigua. Así que la culebra tenía pies, patas, la culebra antigua. Este no era la culebra que tentó a Eva un animal, era un ser inteligente. K. Que las 4 humanidades que tuvo la Tierra se pierden en el tiempo, y estas son los siguientes. De acuerdo a las culturas aztecas, la cultura azteca habla de 4 humanidades, también lo habla la cultura, también lo habla la cultura hiperbórea, la cultura que hablaban los alemanes de Groenlandia, etcétera, etcétera. Esa cultura hablaban también de 4 humanidades que se perdían en el tiempo. Según los aztecas, las 4 humanidades que tuvo la Tierra y se pierden en el tiempo son los siguientes: los hombres de humo, que son los reptilianos, los hombres oscuros; los hombres cabezones chicos, que serían los hombres de las piedras de Ica, por dar un ejemplo. Eso en Perú. Ica es una zona que está en un desierto que se llama desierto de Ucucaje en Perú, y ese desierto de Ucucaje está cerca de Nazca. En ese lugar, un doctor Cabrera, que fue basureado, y que todas estas cosas son basureadas, digamos, es decir, que todo lo inventó él y todo. Él hizo un museo con casi 11.000 piedras donde hay una humanidad del tiempo prácticamente de los dinosaurios. Ellos montaban dinosaurios, volaban con pájaros sobre los dinosaurios, los domesticaban, etcétera, etcétera. Y esa humanidad incluso inspiró a la película el Avatar. Y resulta que el museo finalmente lo cerraron. Los hijos lo muestran a quien quiera, en la plaza de Ica, lo muestran los hijos prácticamente por encargo. Ningún científico quiso darle importancia. Esto ha sucedido siempre. Los científicos han sido muy, digamos, no sé si consciente o inconscientemente, yo creo que inconscientemente han sido muy útiles con los que gobiernan el mundo. Muy útiles. Después lo vamos a mostrar eso. K. Dijimos que los 4 humanidades que tuvo la Tierra, ya dijimos que se pierden el tiempo, son los hombres de humo, según los aztecas; los reptilianos; los hombres cabezones chicos, que son los de las piedras de Ica; los gigantes en tiempo de Enoch; y a Adán, que sería después la humanidad actual, que sería la de Adán con el trigo; y los reptilianos, que es la cizaña que está metida en medio. O sea, esta raza reptiliana, digamos, no se ven como reptiles, sino que se hibridan con los hombres, la que hizo el diablo con los hombres, a través de Eva, y simplemente hay ciertas características que ellos tienen. ¿Ya? Pues vamos a explicar algunas cosas que ya han sido explicadas, simplemente estamos dando cabo. L. Que los reptilianos actuales, cizaña, se han empeñado en esconder de los museos de toda prueba de estas verdades. La verdad es que hay otras razas. Han destruido todos los signos, o sea, todos los vestigios de osamentas gigantes, por ejemplo, han destruido todas. Hay museos que se han dedicado a puro destruir, desaparecen. Han hecho como verdadero cazabobo. O sea, hay un museo en un país grande, Estados Unidos, donde que se le han hecho, esto no es cosa mía, se han escrito libros sobre esto, que se le ha acusado de recibir los huesos de gigantes y irlos destruyendo evidencia. Muchas veces dicen, nosotros somos especialistas y manden los huesos para acá y no aparecen nunca más. Todas las evidencias han sido destruidas. Vamos a explicar cientos de evidencias para que ustedes las busquen. Bien. L. Que los reptilianos han promovido guerras entre los hombres, entre los humanos, y han dirigido estas.
Y los ejércitos han dirigido especialmente los ejércitos a las bibliotecas y a todo vestigio de la historia. Ejemplo, Pérgamo. La ciudad de Pérgamo tenía 300.000 pergaminos, una historia antigua que se perdió, fue destruida en guerra. La biblioteca de Alejandría fue destruida y tenía 500.000 pergaminos y estaba toda la historia, que prácticamente historia de la humanidad antigua, cuántas cosas habríamos sabido. ¿Y quién es el padre de la ignorancia? El diablo. Al diablo le gusta mantener a los hombres en la ignorancia. Dice, ¿cierto? El padre de la mentira, dice la palabra, es el diablo. El padre del error es el diablo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Casi todos los museos, enemigos del hombre, casi todos los museos, digamos, han destruido las evidencias. Ya vemos usted, por ejemplo, en esta última guerra, los árabes, los ISIS, destruyó más de 500 lugares históricos. Destruyó lugares de Buda, lugares de los casúmeros caldeos, de los babilonios, de los asirios. Destruyó. Gracias a Dios que existía tecnología y se había grabado, sacado películas y todo. Ahora ya no se puede hacer un hoyo en esa ruina, obviamente, pero existen las ruinas, las destruyeron. Porque siempre los reptilianos han dirigido las guerras hacia destruir donde podría encontrar los vestigios, donde empiezan a descubrir que estos seres están gobernando la Tierra. Bien. Vamos a otra parte. N. Que el secretismo de las sociedades secretas, valga la redundancia, actuales y antiguas, y estas se pierden en el tiempo, en los grupos finales, en los que le llaman druidas, cabalistas, etc., es que ellos saben la historia y ocultan la criptohistoria. Ellos saben todo lo que es la historia. Ellos están ocultando especialmente de adrede la historia para no ser descubiertos. Ahora, ellos se tomaron el gobierno del mundo, por eso que algunos millonarios del mundo son luciféricos, algunos muy importantes familias luciféricas famosas, también ellos, esto no es ninguna novedad, se han escrito muchos libros que también ellos se han juntado las coronas, digamos, donde hay monarquía. Por eso que ellos se van casando, los reyes se van casando entre ellos mismos para conservar, como quien dice, la raza, la estirpe de los reptilianos. No digo que todos lo sean, pero sí. Ahora, ñ, que los cuerpos disecados de seres inteligentes encontrados en Nazca son reptilianos y los de Paracas y Palpa son híbridos entre reptiliano y humano. Esto fue en el 2016-2017, Perú. Le voy a dar una pequeña reseña para que usted la busque. En el 2016 llegaron unos investigadores, dirigidos por un tipo mexicano, a Perú. Un guaquero estos que roban, digamos, en Perú hay muchos guaqueros, también los hay en Ecuador, en Colombia, en lugares donde hay vestigios de culturas antiguas, que se dedican a sacar estos entierros y los venden. Y viven de eso los guaqueros. Por eso estos guaqueros siempre andan fuera de la ley, porque los pueden tomar presos. Y este guaquero encontró no unas momias en Nazca, sino que encontró unos cuerpos disecados, porque tienen todo, tienen órganos, tienen válvulas, tienen el corazón, todos los órganos completos, tienen ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, derecha del corazón, todo. Son seres disecados que lo encontró él en un lugar, iban por el desierto y encontró una especie de como aberturas así como una especie de abertura, así como uno abre para entrar, por ejemplo, a un, no sé, a una fosa, abrió la parte y se metió ahí a unas cámaras que habían, unos pasadizos, y ahí habían como unos cuerpos que estaban como en ataúd chiquititos, y esos cuerpos eran de estos seres reptilianos. Y esto en Perú fue una bulla terrible, un tremendo. Hay mucha gente que dice que eso es falso y otra gente que dice que es verdadero. Pero el asunto es que estos seres, y después lo vamos a hablar más en detalle por la mente, estos seres fueron analizados no se los entregaron a Perú, porque Perú, cuando fueron, el mexicano al cual se lo entregaron, que era un tipo que tenía un equipo que investigaba sobre estas cosas, quiso hacerlo oficial con los museos de Perú, pero le dieron con una puerta
No, que es una mentira, que se la armaron y todo. Todo a priori sin ver nada. Finalmente, como los asturianos hicieron tanto, el tipo decidió dejar estos cuerpos en un lugar seguro. Y después Perú se empezó a interesar en esto. Y diciendo que decían que eran falsos, los querían. Y actualmente esto están, en realidad fue un verdadero gol de media cancha que le hicieron a los reptilianos, porque realmente estos tipos, digamos, hicieron un movimiento que lo hace Dios, nomás cierto, que mostraron parte de la criptohisteria sin querer, digamos. Ellos mismos saben de qué están hablando, o sea, ellos solo saben que estos seres son seres inteligentes porque tienen un cerebro grande, se nota que provienen de reptiles, es un reptil que se paró, que tiene bipedalismo, ¿cierto? La cavidad cerebral es un poquito superior a la humana, así que un ser inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. El cuerpo lo tiene con los típicos piel de las ranas o de los cocodrilos, que es oscura. Entonces ahí podrían estar los primeros, como decían los aztecas, los seres de humo, ¿cierto? Que son oscuros. Los primeros seres que habitaron la Tierra. Bueno, hay un tremendo. Ellos enviaron, por ejemplo, vinieron rusos a donde rusos y llevaron escondidos a sacar muestras de ADN. Los rusos son especialistas en ADN antiguo, pasados los 10.000 años. ¿Por qué son especialistas? Porque ellos trabajan con mamut. El instituto de San Petersburgo, el instituto de ADN de San Petersburgo, ADN antiguo, se llama Instituto de ADN antiguo, se trabaja con ADN incluso pasados los 10.000 años, que ya se pierden. Entonces ellos tienen que prácticamente hacer una serie de operaciones que los que son expertos. Viene una rusa, viene un ruso, un científico, se quedaron con la boca abierta cuando ven los seres. Ellos mismos cuentan, dicen, vimos estos seres y inmediatamente quedamos con la boca abierta. Estos seres son seres que anduvieron sobre la Tierra, que nunca nos habían dicho nada a nadie. Lo hicieron también, vinieron de los laboratorios de Canadá, vinieron de todas partes, pero no permitieron ellos que se llevaran los cuerpos, porque si se los llevaran iban a desaparecer, obviamente. También le sacaron en México también, en varias partes, pero los científicos peruanos no le dieron la más mínima importancia. Bueno, pero ya le vamos a ver esos cuerpos. Estos cuerpos de reptilianos fueron encontrados en Nazca, ¿cierto? Donde están los dibujos, los famosos dibujos, ¿cierto? De Nazca. Eh, y los cuerpos, ya hay unos híbridos encontrados, porque una de las características que tenían estos reptilianos que eran trífidos, o sea, tenían los mismos pies de los pollos, que tienen 3 dedos largos, en este caso, y como los dinosaurios, en este caso serían los dinosaurios carnívoros, como el carnotauro o el ¿cómo se llama? El dinosaurio Rex. No me acuerdo en este momento que es carnívoro, el de Europa. eh, Esos son trífidos, tienen 3 dedos como los pollos. Y las aves son trífidas también. Y después se encontraron en Palpa, el mismo vaquero lo llevó a verlo como un híbrido de un humano, porque ya tenía como, porque estos reptilianos tenían como 1,20 m apenas. En cambio, el de Palpa tenía 1,50 m, ya era humano, tenía cara humana, pero tenía dedos trífidos, las manos trífidas también, los dedos trífidos de, de, de la falange. Bueno, M, que los amos del mundo, M, fueron sorprendidos porque no han podido hacer desaparecer los cuerpos de estos reptilianos, pues el Dios de la Biblia, Jehová, lo ha determinado así. Por eso estoy hablando de que nada que esté oculto no ha de ser sacado a la luz, dice la palabra lo dice. Y en estos últimos tiempos todo va a ser sacado a la luz, para que muchos crean. Ahora, hay gente que no va a creer, lógicamente. 12. Ahora me salté, en realidad, aquí cometí un error, pasé de la M a 12 a un número, pero no importa, traté yo de colocar una numeración, M, tenía que seguir con las letras, pero me puse 12. Dado que esta institución religiosa ramera ocultó el libro de Enoch, habíamos dicho que la institución llamada la Madre Ramera, esta institución religiosa tan poderosa, ocultó el libro de Enoch, porque el libro de Enoch finalmente lo tenía la iglesia de Etiopía, sí tenía,
que tiene como 70 libros, y finalmente apareció en las cuevas de Qur'án, o sea, una segunda copia. Es un libro que atravesó el diluvio. Ahora, costó mucho tiempo encontrarlo e indujo error. Indujo error a todos los que estudiaban estas cosas, la criptohistoria. Ubicar la humanidad de los gigantes en el tiempo real en que fue creada. Fue muy difícil de ubicarla, ¿cierto? Hubo que probar, como dice, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta llegar 13. Que la aparición de los libros de Enoch en las cuevas de Qur'án fue un descuido de los amos del mundo y no pudieron tapar la verdad. 14. Que todos estos nuevos antecedentes que estaban ocultos y salieron a la luz permiten hoy colocar cada hecho histórico en su tiempo y lugar verdadero. En la famosa cadena de montañas por donde se prueban las profecías, o se prueban los profetas, o se prueba también la historia de la humanidad, se prueba la ciencia también. Esta cadena de montañas que yo di como ejemplo en varias partes, es un método que el Señor me entregó en el fondo, es decir, que hay muchos niveles de verdad. Había una tipa, había una mujer. Esta mujer, yo la escuché en YouTube hablar sobre un libro que lo escribió un hombre, este momento no lo recuerdo, lo voy a anotar. Muy interesante, que habla de que Eva tuvo una relación con la culebra que fue Satanás, que le metió su semilla, su semen, digamos, a Eva, la sedujo, y ese fue el fruto prohibido. Porque es muy ingenuo hablar de fruto prohibido y después hablar de sexo, o sea, porque inmediatamente dice que comió Eva el fruto prohibido y conoció a su marido. Pero la cosa es más aclaratoria, después encontré en la Biblia que dice, la palabra dice que porque herencia de Jehová es el fruto del vientre. Está hablando, dice que cada niño que nace en la tierra no es de la tierra, es del cosmos, es un ayudante de Dios. Por eso yo les decía que destruir a esos niños, abortarlo, destruirlo, es como destruir un ayudante del cosmos. No estamos hablando ahora de la destrucción de un niño cualquier común y corriente. Estamos hablando de que la gente no tiene idea de lo que está haciendo. Es un ayudante del cosmos, es un ser del cosmos, no de la tierra, de todo el cosmos. Y después va a pasar una etapa angélica, la etapa que le llamamos de Cyber, una etapa donde ya nunca más se muere porque se autorregenera. Ahora, es un cuerpo con otra tecnología. Ahora, esa mujer decía, ¿cierto?, que el diablo había metido los genes y la había seducido. Y no era esa manzana, bueno, nunca la Biblia la nombró manzana. La gran institución la nombra la manzana, pero la Biblia dice que era un fruto. Y ese fruto, lo explica bien Dios, dice, porque herencia de Jehová es fruto del vientre. O sea que el vientre tiene un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El vientre es el fruto es un hijo. Entonces, ¿qué es lo que le metió entonces cuando la sedujo a Eva? Le metió una semilla que le produjo un fruto. Y ese fue el reptiliano, ¿cierto?, que era el diablo, que le metió ese fruto a Eva. Le metió una semilla, ¿cierto?, que está gobernando el mundo. Esa semilla está gobernando el mundo, la cizaña. Se tomó el poder del dinero. Alguien dijo por ahí, de estos millonarios del mundo, dijo, dadme el poder del dinero y ya no importa quién mande. Usted sabe que el dinero se compra a los de izquierda, a los de derecha, a todos. Da lo mismo. Da lo mismo. Cuando Fidel Castro se tomó La Habana, que La Habana era un lugar en que prácticamente la mafia norteamericana, que la mafia norteamericana está formada por muchas mafias, está hablando de la mafia siciliana, la Camorra de Génova, la Cosa Nostra, y las mafias de Córcega, hay mafias de todas partes, mafias rusas. Cuando se toman las mafias norteamericanas, ¿cierto?, de todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, se toman, digamos, Cuba para hacerla el lugar del placer, digamos, las casas de juego, los prostíbulos, los lugares de trago, los lugares de drogas, todo. Simplemente Fidel toma y eso no cambió mucho. Siguieron pagándole a Fidel lo que le pagaban a Batista, ahora se lo pagan a Fidel. Dame el poder del dinero y ya no importa quién mande. Si manda Batista o manda Fidel, da lo mismo.
seguiremos dándole nuestro dinero ahora a Fidel, y Fidel recibió dinero a la mafia para su revolución. Entonces, esto se cumple de los millonarios del mundo. Darme el poder dinero, ya no importa quién mande. Bien, vamos de nuevo. Dice 12, porque esta institución ramera ocultó el libro de Enoch, costó mucho tiempo, ya lo dijimos. 13, que la aparición del libro de Enoch en las cuevas de Qumran fue un descuido de los amos del mundo y no pudieron tapar la verdad, ¿cierto? 14, que todos los nuevos antecedentes que estaban ocultos y salieron a la luz permiten hoy colocar cada hecho histórico en su tiempo y lugar verdadero, en la famosa cadena de montaña por donde se prueban los conocimientos, ¿cierto? 15, que el diluvio universal fue real en tiempos de gigante y raza humana, en tiempos de Noé, y que hoy las evidencias de la propia ciencia actual la avalan y muestran que los amos del mundo se les ha escapado otra vez esto de las manos. ¿A qué voy? Yo en realidad no debería tratar tantas cosas juntas, o sea, son muchos temas juntos, pero según que el Señor me va diciendo, todas estas cosas las tengo en la cabeza también yo. Eh, lo que pasa es que los científicos antiguos y actuales negaban que había habido un diluvio universal. Y como había la historia súmero-caldea antigua, hace 4.000 años, del gigante Gilgamesh, un diluvio que había habido, ¿cierto?, ahí en Sumeria. Decían, no, puede haber un diluvio local. Pero ellos mismos decían, si todas las montañas del mundo, si todas las aguas de los océanos del mundo, de todas las aguas de los ríos, de los lagos, de las lluvias, etc., realmente lloviera con todo ese, se evaporara y lloviera, no taparía ni la quinta parte de las montañas. Y tenían razón, pero es que la cosa no es así. Lo que pasa es que, esto es muy largo, pero voy a explicar someramente. Lo que pasa es que la Tierra tiene agua oculta la Tierra. Lo que pasa es lo siguiente, que el sistema solar entero tiene agua salada. Agua salada. Mire, cuando ya las naves que mandaron para los 4 planetas más grandes, los gigantes, que son Júpiter como 1.200 veces más grande que la Tierra, Saturno como 700 veces más grande que la Tierra, Urano como, no sé si 90, 80 veces más grande que la Tierra, han cambiado, Neptuno igual, 40 veces más grande que la Tierra, una cosa así, por decir así. Estos 4 gigantes componen como 100 lunas, como 100 satélites. Y ahí se descubrió, digamos, porque incluso mandaron algunos satélites que bajaron, giraron en torno, tomaron fotos ahí, que todos estos satélites del sistema solar, estos más de 100 satélites, Tritón, no decir de qué lunas son, Tritón, Ganímede, Europa, Io, Encelado, etcétera, etcétera, todos tienen agua salada. Pueden tener agua salada en océanos, como Encelado es un puro océano de agua salada, casi no tiene tierra. Hay otros que tienen agua salada en hielo sobre la superficie, otros tienen en hielo entre medio de las capas del planeta, y otros tienen agua salada líquida en medio. Bueno, la Tierra igual. La Tierra, ¿por qué esto tiene que ver con la formación del sistema solar? Entonces, esto viene a... Porque habían teorías de los científicos que decían que el agua salada, el agua de los océanos de la Tierra, la había ganado la Tierra antes que existiera la vida en la Tierra, a través de cometas que le habían pegado, que traían esa agua y la habían dejado en los océanos. Los océanos se habían formado por cometas. Pero la Biblia dice otra cosa, y ahora le está dando la razón la ciencia a la Biblia. La Biblia dice que hay una fuente de las aguas, que es una agua subterránea gigantesca, que regula, la Biblia llama la fuente de las aguas, que regula las aguas de los océanos que están arriba, en los océanos superficiales. Experimentos que hicieron norteamericanos en las Islas Marianas, que son profundidad de 11.000 metros, ahí pueden bajar 11.000 metros para llegar recién a la parte superficial de la parte más baja del Océano Pacífico. Unos experimentos con sonar que hicieron hacia abajo demostraron de que bajo las capas tectónicas, a la altura más o menos de entre los 400 kilómetros para abajo, hay una capa de agua, salada, de como de 700 kilómetros. Esa capa de agua salada equivalía, solamente debajo de Estados Unidos,
después voy a dar los datos científicos que él los hizo, todos esos experimentos, solo debajo a 4 océanos pacíficos. Pero esta agua era una capa que estaba en toda la Tierra. Entonces esa es la fuente de las aguas, es agua salada. Y eso equivale como a 20 océanos pacíficos. Y la Biblia dice que esa fuente de las aguas está intercomunicada por los polos, por salidas. Y dice que eso, se derritieron los polos en tiempos de Noé, y el agua, cierto que los polos enfrían el agua caliente, que está más cerca del magma, lo enfrían, hacen de tapones, pero si se empiezan a derretir los polos, sale el agua a chorros calientes, entonces llovió por arriba y llovió por abajo, y eso fueron los 40 días y 40 noches. Y ahí sí que se taparon todas las montañas de la tierra, porque se salió todo el agua de reserva que había ahí. Y después la misma Biblia dice que se demoró 150 días en bajar eso, y se llevó toda la contaminación. Así que estaría cambiando incluso la idea de la contaminación. Estamos hablando de que la misma tierra tiene el mecanismo para sacar la contaminación. Desgraciadamente se llevó todo un mundo antiguo. Hubo un juicio de Dios que mató toda una humanidad completa que se había corrompido. Para los que no creen estas cosas, los que creen que es una mentira, qué sé yo. Hay un segundo experimento que se hizo, no es experimento, sino que son cosas que se encontró en Brasil, en la selva, en el Mato Grosso, un diamante equivalente a 1 milímetro. Los diamantes todos sabemos que se forman en la tierra, se forman en el fondo, en el magma. Pero este diamante tenía una sustancia, que después se la voy a mostrar en otra, que solamente lo tienen los cometas. Esa sustancia tiene que ver con el agua, porque se creía que los cometas y los aerolitos que caen, ¿cierto? Estos astros que vienen de afuera, eran los que le habían entregado el agua superficial a la Tierra. Y resulta que digamos, diamante, los diamantes se forman por una presión gigantesca. Comienzan como carbón y terminan, ¿cierto?, apretando, colimando, y se forma el diamante. Y después emerge de la tierra hacia arriba, a la superficie. Y lo encontraron en el Mato Grosso. Ya calcularon la edad que tenía, con el carbono 14, y se dieron cuenta que también que ese diamante se había formado a tal profundidad. Y en esa profundidad había esa sustancia que es típica donde hay agua salada. Y dijeron entonces, por primera vez nos damos cuenta que no solamente los cometas, no solamente los aerolitos tienen agua, sino que también en cierta profundidad de la Tierra hay agua en cantidades donde proviene esta sustancia. Porque esta sustancia estaba en todos los planetas incluso. En todos los planetas donde hay océanos, como le dije, y prácticamente en las lunas de Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano, que son los 4 gigantes, las lunas forman como 100 ya ahí. Está esta agua salada y tiene esta sustancia, este mineral. Entonces, estamos viendo, ¿cierto?, que incluso la ecología que están hablando los hombres, ¿cierto?, de que la tierra se va a limpiar porque el agua se va a acabar, no, si el agua no se acaba, el agua está ahí, es una agua de reserva. Lo que pasa es que el Dios de la Biblia dijo que nunca más destruiría la tierra, la tierra ni la otra humanidad no la destruiría por agua. Y como se están derritiendo los polos, significa que se está acercando el final, pero no va a llegar a derretirse. El rapto viene antes de... Bien. Entonces el diluvio fue real. Después vamos a mostrar los experimentos y todo, digamos, que indican que sí hay agua salada en cantidades gigantescas, aproximadamente bajo los 400 kilómetros, y sobre todo bajo las capas tectónicas hay agua. Ese sería lo que la palabra dice, la fuente de las aguas. Y esta fuente del agua sería artificial, porque realmente no hay ningún planeta que tenga una fuente del agua así tan constante y tan bien hecha. Todos tienen, digamos, cantidades desordenadas, pero este la tiene pero ordenadita ahí. Por eso que la Biblia dice, el que hizo la fuente de las aguas. Jehová fue el que hizo la fuente de las aguas. Bien, 16. Que si hubo un juicio a todos los vivientes por diluvio, eso es lo que quiero, los prediluvianos, y fueron pesados en balanza y encontrados faltos, y el mundo antiguo fue pillado desprevenido, porque la palabra dice que era igual que el mundo de ahora. Unos estaban comprando, otros estaban casándose, otros estaban vendiendo, y cuando Noé tuvo 40 años, dice que Noé construyendo el arca en un lugar alto, porque como era porque venía el agua también de abajo, y si hubiese dicho en un valle, el arca habría sido destruido. Entonces
lo puso en un lugar alto, en una montaña, el arca, para que el agua ya llegara arriba y la agarrara con suavidad. Entonces él estuvo ahí, el loco, con su martillito y predicando también la palabra. Y todo el mundo, nadie le creía, los antiguos. Los que estaban cerca, nadie le creía. Y fue pillado por sorpresa este mundo antiguo. Y el mundo antiguo fue pillado desprevenido. Y el arca ahogó, y el agua ahogó a todo ser viviente, menos Noé y los suyos. Noé, de acuerdo al libro de Noé, es un híbrido entre los ángeles buenos y la raza humana. Eso es importante. Al parecer había normas, ¿cierto? Cuando todas las fuentes, cuando todas las fuentes angélicas, ¿cierto? De estos extraterrestres, porque en el fondo son como grupos de extraterrestres, todos estaban, digamos, en un solo sentido, no habían disidentes, habían leyes en que el que producía híbridos con razas naturales de mundos era Dios. Y no podía cualquiera, en forma pervertida, ir y producir híbridos propios ellos. El diablo enloqueció, empezó a producir híbridos en todas partes. Después vamos a ver que América, Oceanía, en todas partes el diablo produjo razas, que nos están escondiendo también, razas humanas hibridadas con genes que le puso él. Eso también lo están escondiendo. Dice, ahogó a todo ser viviente, menos Noé el suyo. Noé, de acuerdo al libro de Enoch, es un híbrido entre los ángeles buenos, lo que llamaban los vigilantes del cielo, y la raza humana. Porque Noé, igual que Jesucristo, nació de una inseminación artificial desconocida, en donde la madre de Noé quedó esperando, siendo que el padre estaba trabajando lejos. Y cuando volvió el padre, se sorprendió que la madre estuviera encinta y fue a preguntarle, no, su abuelo, y el abuelo le dijo, Noé brillaba, dice que es hijo de los vigilantes del cielo, pues, ellos lo hicieron. Entonces, Noé, digamos, es como un ser purificado para volver a comenzar la humanidad. 17. Que en el gen reptiliano de la mujer de Noé sobrevivió al diluvio y se manifestó en su hijo Cam. Bueno, los gigantes, el ser reptiliano, siguió viviendo después del diluvio, porque Noé se había casado con mujer de gigante, que tenía el gen de gigante, gen reptiliano también. 18. Que los descendientes de la cizaña han gobernado el mundo desde siempre. Siempre han gobernado el mundo. Se hicieron del poder del dinero, se hicieron del poder de las monarquías, se casan entre ellos y han subyugado a la raza humana. Y a veces se encuentran documentos que así lo acreditan, como por ejemplo las actas de los sabios de Sion. Las actas de los sabios de Sion, hay muchos que saben, muchos que lo saben, podríamos hacer una charla entera de las actas de las sabios de Sion. Pero las actas de los sabios de Sion básicamente es como lo que se llama una profecía autocumplida. Significa que alguien hace una profecía y se dedica rigurosamente a que se cumpla. Entonces, él prepara todas las condiciones para que esta profecía que él lanzó se materialice, se cumpla. Por eso que no es una profecía que tiene que ver con el futuro. Ellos no es que conozcan el futuro, sino que ellos se esforzaron rigurosamente en que el futuro fuera como ellos quisieran, como ellos querían. Entonces eso autocumplía, ¿cierto? Entonces ellos vigilan que a través de muchos años que lo que dijeron se cumpla. Por eso que por ahí el padre de Bush padre dijo un día, lo que decimos, eso se cumple. Porque él pertenecía también al grupo de los amos del mundo. Lo que decimos se cumple. Bien, dice, una profecía autocumplida. Esto quiere decir que se planifica el futuro acuciosamente. Luego se supervigilan los acontecimientos para que esto suceda, tal como se ha planificado. Mire, los dos planes, el bueno y el malo, comienzan en Israel. Por eso Israel es tan importante. El plan malo del diablo comienza en Israel también. Es el plan del gobierno mundial a través de los judíos. Todos los pueblos árabes, y Gaddafi, cuando conocía el gobernante libio que fue muerto, ¿cierto?, con las mismas manos, lo despedazaron,
los de ISIS, cuando venía una persona importante, un gobernante, le pasaba a él, mira, el acta de los sabios de Sion. Los sionistas, los israelitas, tienen un plan para gobernar el mundo, para hacerse del mundo, para ser los amos del mundo, lo mostraba. Sí, pues, y por eso culpaba a Israel, pero Israel tenía dos planes. El plan de los sionistas, de los malos del mundo, los millonarios del mundo, casi todos son judíos, y que tiene que ver también con el plan cierto, de los saduceos, los fariseos, que eran malos, malvados, y el plan de Jesucristo, que era el plan bueno, el plan del Dios verdadero. Por eso los dos planes, el malo y el bueno, aparecen de Israel. Es muy importante Israel. Ahora, 19. Otro ejemplo. Si te digo que hace unos 2 años la televisión estatal, aquí esto es lo que te quiero decir aquí, es como una especie de... Rápidamente. La televisión estatal ¿cómo se llama? De Maduro, venezolana, dio la historia de Soros. Dijo, Soros es un especulador, un informe especial, y Soros dice, le entrega dinero a 50 ONG feministas de Estados Unidos y unas cuantas ONG estoy tratando de simplificar la cosa, de América. Si puedes creer eso, ¿por qué no crees entonces que es muy parecido a lo que hizo el barón Rothschild el Rojo, que hace muchos años le entregó dinero y el cheque está guardado con que le pagó a Marx y le entregó el texto para que escribiera La lucha de clase, Marx. Y eso está en el Museo de Londres. Exactamente lo que hace Soros hoy día lo hace Marx. ¿Por qué no lo puedes creer entonces? Si puedes creer lo de Soros, porque lo de Soros comprobable hoy día, ¿por qué no puedes creer lo de Rothschild, que la familia Rothschild es declarada luciférica hace mucho tiempo? Ellos mismos lo han dicho. Que hay papeles de ellos en el Museo de Londres que ellos son luciféricos. Han hecho pacto con el diablo. Son banqueros antiguos. Se tomaron el dinero. Si no puedes creer, si puedes creer lo de Soros, puedes creer entonces lo de Rothschild, que ellos le pagaron con un cheque a Marx para que escribiera La lucha de clases. Hasta aquí lo voy a dejar. Esto hay mucho paño que cortar. Gracias.